Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días. Buenos días. Bien, chicos, vamos a retomar ya la clase de hoy, recordándoles que el próximo 28 de este mes tiene cada grupo va a presentar el trabajo por medio de una exposición de lo que tienen hasta el momento. ¿Ya? Ok. Antes que nada, primero que todo, esperando que todos estén bien, el día de hoy quiero tocar algunos puntos relevantes y que tienen que ver con respecto a la metodología. A lo que ya han estado conmigo anteriormente, me imagino entonces que ya tienen ustedes ese esquema que siempre les presento para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? En el cual, en este esquema, se mantiene siempre lo que es la conceptualización, definición y fundamentación de lo que es la metodología y lo que son las técnicas, tanto de campo, de análisis documental, como de laboratorio. Y sí cambian, pero cambian dependiendo del enfoque de cada grupo, el nivel de estudio o el alcance de la investigación, el paradigma o el enfoque y los métodos. Eso es lo que vendría cambiando según el enfoque y según lo que ustedes están aplicando. ¿Ya? Un tic sencillo es guiarse según las técnicas que ustedes están aplicando. Técnicas de campo, técnicas de análisis, técnicas de laboratorio. En base a ello, ustedes pueden identificar cuáles son esos métodos, cuál es ese enfoque y cuál es ese alcance o el nivel de estudio. ¿Sí? Si hay alguno que se le haya extraviado el esquema, ya, es más, se los voy a enviar ahorita justo al grupo del WhatsApp para que puedan tomar nota encima de él. Ok, se los acabo de enviar. Pueden revisar tranquilamente la imagen que les acabo de enviar al WhatsApp, que es sencillamente ese esquema que siempre se les facilita, pero que solo cambia algunos apartados que les mencionaba, ¿sí? En el que, por ejemplo, el nivel de estudio o el alcance de la investigación sencillamente se determina al responder, digámoslo así, de forma afirmativa, algunas inquietudes con respecto al nivel de estudio que se vaya a enfocar. Por ejemplo, explicativo. Cuando nosotros hablamos de explicativo, o cuando explicamos, ¿por qué lo menciono? Porque algunos han colocado, solo colocan el autor sin saber para qué es. Pero esa definición, ese autor que nosotros usamos, esa paráfrasis que nosotros aplicamos en este nivel,
en el explicativo, ustedes tienen que dar a entender que las posibles causas del problema explicativo. Las posibles causas. Bueno, si nos vamos a los científicos, siempre van a encontrar de un fenómeno, que habla de un fenómeno, de las posibles causas, explicar las posibles causas del fenómeno de estudio, de la problemática que ustedes se están centrando. Cuando entramos al correlacional es porque estamos respondiendo si se identifica alguna relación entre dos o más variables de estudio. ¿Sí? Mayormente, algunos grupos lo utilizan cuando toman en consideración mucha más información que aplicar que se basa en una misma problemática. Teniendo en cuenta antecedentes, teniendo en cuenta otros campos de estudio. Cuando hablamos del descriptivo, que la mayoría es lo que me doy cuenta que es la mayoría lo que viene aplicando. Recuerden que cuando nosotros presentamos nuestro descriptivo, cuando nosotros presentamos ese descriptivo, en base a su investigación, es porque están describiendo las cualidades, las características, cuando están detallando ese fenómeno de estudio, esa problemática que se está estudiando. ¿Sí? Y cuando hablamos, también está allí en ese esquema, o bueno, lo pueden encontrar el exploratorio, que todavía, bueno, no sé si sea recomendable, dependiendo del caso y dependiendo del nivel de participación de la propuesta de cada grupo en el campo de estudio. ¿Por qué? Porque el exploratorio, aparte de examinar, de investigar, de indagar, de explorar diversas temáticas para verificar si han sido tomadas en cuenta, si han sido investigadas, si han sido estudiadas, o al contrario, o no han sido estudiadas porque no se consigue información de algo, es cuando nosotros tomamos en cuenta el exploratorio. Pero el exploratorio llega mucho más allá. ¿Por qué mucho más allá? Porque se debe hacer un seguimiento cronológico de la investigación que se quiere presentar, de la propuesta que se quiere presentar. Ejemplo, nosotros notamos un déficit de algo que nadie nunca ha investigado, pero para nosotros saber si podemos solucionar ese déficit en uno de los restaurantes, se debe primero implementar. Y segundo, de forma cronológica, quincenal o mensual, estar haciendo pruebas, encuestas de la satisfacción, de la aceptación, de la vialidad de esa propuesta que se está presentando. Sencillamente para, luego de eso, luego de esas muestras de la población, analizar y verificar si de verdad fue de mayor utilidad o al contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita un seguimiento continuo. Eso para lo que es ese nivel o tipo de investigación exploratoria. ¿Sí? Más nos adelantamos un poco más y podemos encontrarnos con los enfoques que muy pocos grupos cometen todavía el error, muy pocos, de que tenemos tanto cualitativo o cuantitativo. O es cuantitativo o es cuantitativo. En tal caso de que sean los dos, pues entonces nos estamos centrando en un enfoque o en un paradigma mixto. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta cuándo plantear el cualitativo, cuándo plantear el cuantitativo y cuándo es mixto? Bueno, sencillamente tomando en cuenta lo que voy a mencionar en cuanto, por ejemplo, al cuantitativo, ¿sí? El cuantitativo, primero y principal, es preciso,
está delimitado, está enfocado a algo. ¿Ya? Entonces, lo que se busca de las características, las cualidades, las variables, sean lo más exacta y lo más concreta posible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está direccionado a un estudio. Que obviamente, tanto el mixto, el cualitativo y el cuantitativo debemos fundamentarlo con investigación, con revisión bibliográfica, revisión de la literatura, con fundamentación, aplicar citas para basarnos en estos autores que tienen una investigación, un trayecto de investigación mucho más largo. Este cuantitativo se aplica a un gran número de casos o sea, que obviamente que sean representativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, que se pueda obtener información de ellos. De lo contrario, aplicar donde no se va a conseguir información es algo ilógico. Entonces, en este cuantitativo se enfoca, va dirigido a entender el fenómeno o la problemática, y por medio de eso se guían ustedes a través de estudios previos que le dan significado a nuestra investigación, tales como podemos señalar lo que son diversos antecedentes de proyectos, títulos, tesis, artículos, reportajes, estén en el país que estén incluso en cualquier idioma, pero que tengan relación a lo que está tratando, a lo que su grupo está tratando. Entonces, sencillamente con esto, ustedes orientan entonces a que se validen y prueben las teorías que presentan ustedes en su marco teórico, que presentan ustedes en su propuesta gastronómica. ¿Para qué? Sencillamente buscar la validación de la misma. Pero, perdón, pero si nos vamos al cómo debemos plantear, en tal caso de que sea cualitativo, ya no es como el que mencionaba, que tenía que ser preciso, tenía que ser delimitado. Cuando es cualitativo es porque es más abierto. Como leí en una definición por allí, es expansivo, porque se abre en su totalidad. Y que va enfocado a conceptos relevantes a medida que va evolucionando esa investigación que ustedes están haciendo, esa evolución del estudio. Al principio, en el planteamiento cualitativo, no va direccionado. No, porque nosotros estamos identificando, analizando, explorando primero. Igual que cualquiera de los tres, cualquiera de los del enfoque, debe ir con fundamentado, con revisión investigativa, revisión de la literatura. En el cualitativo se aplica a un número menor de casos. ¿Sí? ¿Para qué? Sencillamente, para que se pueda trabajar hasta comprender la problemática o el fenómeno que responde a nuestro planteamiento. ¿Qué otra tenemos para saber de cualitativo? Ok. Aquí, según la problemática de cada grupo, se pueden basar en información o pueden utilizar información ya sea
anterior, de dentro de ese campo de estudio, de fuera, o sea, sí se puede utilizar cualquier tipo de información, pero referente a esa problemática, referente a ese fenómeno que ustedes encuentran desde un inicio por medio del diagnóstico. ¿Ya? Me suena bastante este paradigma, dependiendo, o sea, viendo los enfoques de cada uno. Acuérdense que todos estos jóvenes, estos paradigmas se orientan, se enfocan sencillamente a aprender el cualitativo por su experiencia, por los puntos de vista de los individuos, y obviamente todo esto se debe valorar, se debe tomar en cuenta para generar esas teorías que fundamentan su trabajo de investigación. Y dependiendo, como mencionaba, de la perspectiva de cada uno de los integrantes de ese grupo y de lo que puede de lo que percibe para la investigación. Entonces, teniendo en cuenta, digámoslo así, esos detallitos que les mencionaba de cuándo podemos utilizar y cuándo no el paradigma de un enfoque, recuerden, jóvenes, que todo el trabajo de investigación va enlazado, ¿sí? Porque nosotros iniciamos una investigación buscando, identificando una problemática, justificando el porqué de esa problemática, y nos da nuestro fenómeno, nos da nuestro problema. Y en base a eso, se enlaza el marco teórico, describiendo, que obviamente en el planteamiento describimos nuestro problema. O sea, nos centramos en el problema, explicamos, integramos, relacionamos algunas teorías que tienen que ver con el problema en nuestro marco teórico. ¿Sí? Aquí en el marco teórico es donde nosotros podemos centrarnos en nuestras teorías, en nuestros enfoques, en algunos casos antecedentes que son válidos y que tienen relación con la investigación que se está realizando, con el problema de la investigación. Entonces, cuando nosotros ya finalizamos nuestro trabajo de investigación al leer ese documento, que para algunos es muy tedioso, pero que, ojo, para el próximo ciclo, ustedes tienen la elección, para ya graduarse, tienen que presentar un certificado detallando cuál es la modalidad que ustedes eligen. ¿Qué quiere decir esto? Y es que cuando, bueno, ya ahorita les explico brevemente lo que son las muestras que se obtienen de la población, ¿sí? Ok. Hay otras técnicas para recopilar información, como lo son experimentos. Experimentos. ¿Cómo hace experimento? En algunos casos es viable, en otros casos no es viable debido al corto tiempo que tienen ustedes para elaborar esa investigación. Y es que ustedes presentan, como ya detallaba, esto lo mencioné en uno de los niveles de estudio, una intervención o una propuesta que se estudia cronológicamente para, primero, mantener un control de eso y segundo, para obtener resultados. ¿Sí? Ya mencioné lo que era la observación, pero en algunos casos, profe, yo vi, nosotros notamos. No, no es notar, es que yo vi, es que ustedes deben de registrar todo lo que ustedes puedan observar, anotar esas situaciones, esos hechos que según su punto de vista, según su perspectiva, producen una falencia en el campo que están estudiando. ¿Sí? La encuesta. Acuérdense que en la encuesta mayormente no se aplica al principio. Primero debemos utilizar ya sea la observación, ya sea otra técnica o la entrevista. Y una segunda vez sí podemos aplicar la encuesta ya para, digámoslo así, acertar
la problemática que nosotros estamos presentando. ¿Sí? Que nosotros estamos mencionando, que nosotros estamos relacionando. Hay otra técnica de investigación que es denominada como Delphi. Esta técnica denominada Delphi es sencillamente consultas reiteradas a expertos para hallar ya sea una falencia o un consenso de lo que estamos presentando. Ya cuando yo digo expertos, ya yo creo que no hay más que explicar si es obviamente en nuestra área es a personal calificado en el área de la gastronomía, no alguien que es experto en el sencillo de que él aprendió. No, eso ya es empírico, no, experto. ¿Sí? La entrevista que siempre realizan cada uno de ustedes, que vuelvo y repito, antes de realizar la entrevista ustedes deben de tener unas preguntas estructuradas para poder extraer la información. En su mayoría las entrevistas nunca se hacen cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, no. Al contrario, se hacen abiertas. ¿Por qué? ¿Qué opina? O sea, ¿por qué? Porque es sencillamente extraer esas opiniones jóvenes, esas percepciones, esos recuerdos del todo el tiempo que tiene trabajando en ese campo de estudio para determinar algo, para determinar el fenómeno. Y esta parte de la entrevista tiene que ver con otra técnica que es la historia de vida. Como la historia de vida, sencillamente la trayectoria personal, laboral, en esa área, sus conocimientos son importantes. Hay trabajos de investigación que hemos realizado en la carrera sobre las tradiciones, algunas recetas tradicionales del Ecuador que no se tienen bitácora, fichas estandarizadas, absolutamente nada. Ok, ¿cómo hemos optado los docentes de la carrera para poder retomar esto? Y es, primero que todo, buscar ese tipo de, digámoslo así, de individuos que tienen una trayectoria gastronómica súper amplia. ¿A qué refiero a súper amplia? 20, 30 años en el ámbito gastronómico. Y que luego de entrevistarlo por medio de preguntas abiertas se pudo evidenciar que sí conocen de recetas tradicionales y que ustedes al buscar recetas tradicionales no se encontraban y por ende sí se podía retomar. Es solo un ejemplo que estoy mencionando, lo que es la historia de vida. Todo esto, todas estas técnicas de estudio, estas técnicas de investigación, no servirían de nada, jóvenes, si ustedes como grupo, luego de recopilar, no se reúnen, no hacen un grupo de discusión para verificar, para analizar todo el contenido que obtuvieron ustedes en ese diagnóstico. ¿Sí? Podría hablarse, no sé, sí, de que ustedes por medio de eso, que ustedes pueden ya enfocar, pueden ya determinar qué es lo que están haciendo. Analizan el contenido. Luego de analizar el contenido, ahí sí pueden ir ustedes a las redes. ¿Por qué a las redes? Porque en las redes ustedes pueden buscar, eso era anteriormente que ustedes obligatoriamente, me acuerdo yo cuando me gradué, para poder cualquier investigación, todos los días en las tardes, para la biblioteca. Y en base a eso, buscar información. Ahorita ustedes tienen la facilidad de que sencillamente ingresan a internet y pueden buscar absolutamente toda la información, con autores y todo, que es lo que se está solicitando, que utilicen autores. Entonces en esto ustedes pueden visualizar, por medio de esta investigación de internet, ustedes pueden visualizar relaciones, pueden visualizar semejanzas de lo que ustedes están haciendo.
Pero todo esto, chicos, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, la participación. Y es que de forma simultánea cada participante del grupo debe integrarse, debe colaborar, debe generar cambios. Yo todavía, a esta altura, todavía me doy cuenta de que hay estudiantes en grupos que no saben, no tienen ni idea todavía de lo que es el proyecto integrador. Pero bueno, yo no me meto. Como ya les mencionaba, se van a topar con un muro estos estudiantes el próximo ciclo con respecto a la tesis. Y ahí sí se van a acordar, ay, ¿por qué no prestamos más atención a los proyectos integradores de saberes? ¿Sí? Pero bueno, ya queda a criterio de cada quien. Lo único que yo les recomiendo es que sí traten de participar, traten de integrarse y de preguntar cuando no entiendan en la elaboración de de este ciclo. Y sencillamente, integrándose, sí van a haber mejores cambios. Toda la información que ustedes presentan, primero que todo debe tener pertinencia. ¿Qué quiere decir eso? No, mi propuesta del proyecto es en el restaurante tal que ellos tienen como un huerto, tienen ganado, ¿sí? Y no utilizan lo que se produce en el huerto, no utilizan la leche del ganado en sus preparaciones. Ya yo estoy viendo más o menos a lo que se enfoca la problemática, ya estoy viendo entonces que él quiere presentar X propuesta o integrar lo que producen en el huerto, más algo que tenga que ver con los lácteos, porque me mencionó sobre la leche, ¿sí? Y llega y me sale con que no, quiere, quiere aplicar para presentar una propuesta de un sushi, se me ocurre, es un ejemplo. O sea, no hay pertinencia entre una cosa y la otra. Cuando hay pertinencia, hay coherencia. Y en base a eso se da la validez de ese campo de estudio. Pero todas estas jóvenes, todas estas técnicas no serían útiles si nosotros no tenemos un grupo focal que es al que se le deriva o se le aplica estas técnicas. ¿Sí? El primer grupo focal que nosotros tomamos en cuenta, jóvenes, recuerden, es el que está relacionado de forma directa con ese campo de estudio. ¿Qué quiere decir? O los dueños, si es que el dueño hace preparaciones, porque en algunos casos no, entrevisté al dueño, y cuando vemos la entrevista no tiene utilidad, pero cuando indagamos un poco más, no, el dueño es lo que llega, es a cobrar a la caja, esto, lo otro, manda y se va. No tiene nada que ver, incluso no conoce bien el ámbito gastronómico del restaurante. Cuando esto sucede, entonces, ¿cuál va a ser nuestro grupo focal? Los trabajadores, los que sí de verdad están allí, como dice el dicho, quemándose las pestañas. ¿Ya? Otro grupo focal, dependiendo de lo que se quiere lograr, podrían ser los comensales. No, profe, no quiero hacer en restaurante, quiero hacer en un sector. ¿Ya? Como grupo focal sería una parte, no toda, una parte de la población de ese sector. Ya ahí sí es una muestra aleatoria. ¿Sí? Hay otro grupo focal, como lo mencionaba anteriormente, que va enfocado a entrevistar personas que tengan conocimientos, que sean expertos en el área. Son jóvenes solo ejemplos lo que les estoy dando hoy. Y que bueno, esperando que les quede algo y que ustedes puedan aplicar. ¿Sí? Y en base a todo esto, ahí sí, nosotros, teniendo en cuenta, podemos seguir avanzando. Nos encontramos con lo que son los métodos de investigación. El inductivo. ¿Qué nos habla el inductivo? Sí, teniendo en cuenta que va de lo especial, de lo específico a lo general, este generaliza inferencias a partir
de un conjunto de evidencias. Cuando hablamos del analítico, sencillamente este es el camino para llegar a un resultado. ¿Mediante qué? Mediante la descomposición de ese fenómeno, de esa problemática, en diversos elementos. Esto tiene el fin de poder cubrir todas las áreas del problema que se presenta. Deductivo. Viene siendo al contrario del inductivo, en vez de ser específico a lo general, es de lo general a lo específico. Pero sí tienen en común que buscan inferencias, pero en comparación del deductivo, las conclusiones deben de ser verídicas, reales, basadas en antecedentes. Sintético. En el sintético integra componentes de lo que se está estudiando o del objeto de estudio, como dice de forma científica. Todo esto tiene el fin de estudiarlo en su totalidad, a partir de todo eso que se está analizando. Cuando hablamos del explicativo, del método explicativo, este método se centra en explicar el porqué de la realidad del problema. Lo que es el explicativo y lo que es el experimentativo son de aplicar cronológicamente. Y el experimentativo, sencillamente como lo he mencionado, aparte de describir, aparte de explicar, se centra, digámoslo así, incluso hasta en predecir lo que puede pasar a futuro. Pero ¿cómo se puede predecir? Luego de nosotros aplicar cronológicamente un instrumento donde se vea, no, si es factible en 2 meses que se aplicó una semanal, se vio un ascenso. Y por ende ya nosotros podemos pronosticar de que sí va a tener mucha más aceptación. No, profe, nosotros aplicamos de forma semanal y no, nada, no se dio. Ya, entonces obviamente nosotros pronosticar que no va a ser factible para nada la propuesta, no soluciona el problema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tocamos esta parte, jóvenes, de la metodología, debemos recordar sencillamente que la metodología es ese conjunto de procedimientos que facilitan lo que ustedes están haciendo. La sistematización de esas actividades. Sencillamente para lograr los objetivos que ustedes plantearon y sencillamente por medio de esta, ustedes pueden construir nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque con la investigación ustedes, no, así es que se estaba aplicando de esta forma, pudieron encontrar información, se pudo encontrar información. Entonces, sencillamente, jóvenes, ese proceso ordenado que se sigue para establecer un hecho, una problemática o un fenómeno, sencillamente, sin la metodología no se pudiera. Sin esa base en el cual ustedes pueden encontrar, demostrar, refutar, aportar nuevo conocimiento a su trabajo de investigación. Recuerden, en nuestro marco teórico deben haber teorías relevantes que estén relacionadas a lo que se está haciendo. Teorías, fundamentación, conceptualización, antecedentes. Por favor, no, profe, no encontré un antecedente y cuando me pongo a verificar era que estaban buscando de acá del Ecuador. No, la información no es solo de acá del Ecuador. La parte gastronómica es a nivel mundial. Ustedes pueden encontrar de cualquier país, en cualquier idioma, pero que tenga relevancia
a lo que ustedes están haciendo, a lo que ustedes están presentando, a lo que ustedes se están enfocando. Sencillamente para que sea sustentado, para que puedan sustentarlo. Hay un grave error que noté ciclos anteriores, y es que todavía hay estudiantes que veo en citas Wikipedia. A ver, Wikipedia no es válido para trabajos de investigación. A ver, ¿quién me dice por qué Wikipedia no es válido para trabajos de investigación? Vamos a ver si alguien sabe. Si no estoy mal, profe, es porque básicamente cualquier persona puede llegar a la página, editar y muchas veces esa información puede ser incluso completamente falsa o para tergiversar algún tipo de información. Es correcto, Seba. Gracias. Es sencillamente, ¿es confiable citar por medio de Wikipedia? No. Pero ¿quién dice, como mencionaba Seba, pero quién dice que no es confiable? La misma Wikipedia lo dice. Ustedes entran en Wikipedia y ahí dice, cualquier persona puede presentar, puede editar información en cualquier momento. Entonces, Wikipedia es, digámoslo así, no, digámoslo no, Wikipedia es un proyecto dirigido por voluntarios. Por ende, toda la información que se presenta aquí se puede falsear, se puede vandalizar. Salen muchas fake news de acá. No se puede monitorear por los constantes errores que se presentan. Incluso ustedes buscan algo, eso sí, ustedes buscan algo en Wikipedia y la misma Wikipedia cita autores, fuentes, tiene fuentes que cita, que al darle clic ahí sí les dirige a esas nuevas fuentes. Ahí sí podríamos tomar esa nueva información, pero de Wikipedia en sí no es válido. Y no debería haber en las referencias de ningún grupo, ni una, nada que tenga que ver con Wikipedia. ¿Ya? Por allí. Yo les recomiendo, ustedes tienen un súper buscador y casi nadie lo utiliza. La mayoría lo que utiliza es, bueno, aquí anteriormente era Yahoo, hay otro tipo de buscadores, pero el más utilizado es Google. ¿Pero por qué buscan en Google? Váyanse a lo más científico. Coloquen o googleen Google Académico. Y dentro de Google Académico van a encontrar tesis, artículos, libros, o sea, material verificado, fundamentado, investigado de otros autores y que les puede servir a ustedes. Google Académico. Ahora, hay otro TIC, profe, pero sí sale información de lo que nosotros queremos presentar, pero no tanto, ¿ya? No sé si ustedes lo sabían, pero la información que se encuentra en castellano, en español, es, digámoslo así, un 30% nada más. Porque hay mucha más información en inglés y en otro idioma que se puede encontrar. ¿Sí? Pero que, bueno, si tienen la posibilidad de buscar información en esos idiomas, les va a quedar mejor. ¿Ya? Les va a servir mucho más. Entonces, jóvenes, con eso, no sé si toqué o expliqué mejor lo que tenía que ver con lo que es la metodología de la investigación. ¿Ya? Ahora, con respecto al trabajo, jóvenes, quiero que un integrante del grupo, uno solo, me envíe el documento el día de hoy a mi WhatsApp. ¿Sí? Un solo integrante. Profe, esto es lo que tenemos con las correcciones que usted nos facilitó la clase anterior. ¿Sí? Para ya poder tener eso en cuenta y que ustedes sigan avanzando. ¿Ya? La semana que viene tenemos una nueva actividad y es cada grupo debe presentar en lo que es el capítulo 3, lo que es la metodología. ¿Ya? Acuérdense, puede variar
Nivel de estudio, enfoque y tipos de método. Eso es lo único que puede variar. El resto, las técnicas, se quedan tal cual. Lo que es la conceptualización de la metodología se queda tal cual. ¿Ya? Quedando así. No sé, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento de todo lo que mencioné, hablé, dije el día de hoy. Profe, yo sí estoy un poquito perdida en cuestión del marco teórico. Es que, verá, Evelyn estábamos haciendo así la parte estructural del marco teórico en conjunto, ¿Ya? porque ambas estábamos un poco perdidas. Y nosotros ya ampliamos los temas del marco teórico y revisando el sílabo y viendo lo que tenía relación a lo que nosotros vamos a hacer como brigada de postres. ¿Ya? Y según nosotros, todos los temas ya están. Solo tendríamos que desarrollar el marco teórico. Pero también hubo una parte en donde Evelyn explicó que también se debía poner lo referente a un restaurante dentro del marco teórico. Y ahí es donde yo me confundí, porque yo pensé que eso iba más para la parte de propuesta del capítulo 5 que se desarrolla la propuesta. Si no estoy mal, es el capítulo 4 o 5, no estoy segura. A ver, Pero en pero eso me perdí. no, esa información de que debe estar dentro del marco teórico. Acuérdense que ustedes van a crear un restaurante y por ende ustedes deben de explicar qué debe tener el restaurante o no sé, qué temática, qué nivel va a ser el restaurante que ustedes van a presentar. ¿Sí? Yo quiero revisar, ya cuando revise lo de cada grupo, a ver si está acorde a lo que se solicita en este ciclo, ahí sí vamos a avanzar a lo que son conceptos generales. ¿Por qué? Porque eso que tú me mencionas es de que lo presente cada grupo. Por eso todavía no estoy entrando a eso, sino yo lo que quiero es ver el aporte de cada grupo según la propuesta que está presentando. ¿Sí me captas, Paula? Sí, profe. Y con referencia a la propuesta gastronómica, para eso tenemos que hacer todo el curso en conjunto, según tenía entendido por el tema de los hilos conductores del menú, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué quiere decir? Que si están tomando en consideración, no sé, creo que era Francia, Ecuador, no recuerdo. Sí. Entonces, en base a eso, todos se deben guiar en la misma propuesta. Obviamente, no, el entremés va a ser algo que tenga que ver, no sé, un caramelizado, algo que tenga que ver con una preparación de Francia. Y en el fuerte se ve la misma preparación, pero integrándola como una guarnición. Eso debería variar. ¿Sí me captas? Oye, ya. Entonces, es la parte de la propuesta, es lo que ya tenemos que ir trabajando como curso para tener ¿Ya? coherencia con el hilo conductor del menú. Como grupos individuales les queda todavía 2 semanas. A partir de estas 2 semanas ya empiezan a trabajar toditos como un solo grupo. Oiga, profe, ¿y cuántos platos por brigada se presentan? O sea, ¿cuál es el mínimo de platos por brigada? Porque Okay. hasta donde yo tenía entendido, en la materia madre, nosotros teníamos que, o sea, supuestamente si es que sin contar con la pandemia, se abría un restaurante y se presentaba 3 platos semanalmente de cada tipo de tiempo. O sea, por ejemplo, 3 entremeses, 3 entradas, 3 fuertes y 3 postres y bebidas. Entonces, pasando cada semana, el menos vendido se tenía que cambiar y así ir estructurando el menú del pienso. Entonces, Bien, Paula, eso sí, yo no puedo explicarlo. Eso sí, se los tiene que mencionar su profesor de la materia E. Creo que es Daniel Toledo, ¿ya? Lo que sí les comento es lo siguiente. Les comento según la experiencia de los ciclos anteriores. Los chicos, así como tú me has mencionado, cada semana han ido presentando 3 entremés, 3 fuertes, 3 bebidas, 3 postres, ¿ya? Ahora, en base a eso, en base a esas degustaciones, van quedando las mejores propuestas. Y al final, las mejores propuestas son las que se presentan. ¿Sí me captas? sí, profe. Sí. Bien.
Yo tengo entendido, bueno, a los restaurantes que he estado en dos, el ciclo presenta 4 propuestas de cada cosa. 4 de esto, 4 de esto, 4 de esto, 4 de esto. Pero que esas 4 ya ustedes lo fueron practicando o lo practicaron en el transcurso del ciclo y en base a todas esas que practicaron, esas 4 son las que más salida o más aceptación tuvieron. Pero, de nuevo, vuelvo y repito, debes hablar con tu profesor de la materia eje para que él les pueda identificar o les pueda mencionar cuál es la cantidad exacta a ustedes presentar, ¿ok? Ya, profe. Bueno, entonces quedamos así. Bueno, por favor, espero el documento por cada uno de los integrantes del grupo para ir revisando eso. Y bueno, estamos listos por hoy, chicos. Les deseo un feliz fin de semana y que se me cuiden. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Chao, chao. Igual, profe, chao, que le vaya bien. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ya, hasta luego.